Bueno, buenos días. Les voy a presentar el tema que sale a continuación, que es el reflujo gastroesofágico, nuevas técnicas y estudios diagnósticos. El reflujo, existen muchas definiciones, desde definiciones bien sencillas como la de Montreal, que habla que el reflujo es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico provoca alguna sintomatología o alguna complicación, o la definición del consenso de Lyon, en la cual habla del exceso del reflujo de contenido gástrico al esófago, pero también habla de una perturbación de la motilidad esofágica y un aumento de la permeabilidad epitelial que puede estar asociado al reflujo. Por lo tanto, es un tema bien amplio en su descripción y por lo tanto bien prevalente a nivel mundial. Y eso es lo que podemos ver en este gráfico, un gráfico general de la prevalencia a nivel mundial. Vemos en lugares, incluso países que tienen prevalencia sobre el 30%, por lo tanto es un problema bastante importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y podemos verlo en la gráfica que se ve al lado derecho, en la cual a través del tiempo el reflujo gastroesofágico hay un aumento progresivo, y gran parte de esto tiene que ver un poco con los métodos diagnósticos, pero también con el cambio de estilo de vida de nuestra población, en la cual la obesidad ha sido un factor importante de cambio. Involucra muchas especialidades, no solamente el cirujano, el gastroenterólogo, muchas veces el broncopulmonar, al psicólogo y otras especialidades más. Sabemos que tiene un potencial maligno a través del desarrollo del Barrett y posteriormente al adenocarcinoma por reflujo, lo cual es un problema bastante más serio que el reflujo. Y por otro lado, desde el punto de vista de salud pública, produce altos costos en salud. Este es un ejemplo: en Estados Unidos tiene casi 9 millones de visitas anuales por el tema del reflujo y un gasto de más de 12 billones de dólares. Por lo tanto, es un problema importante en todos los países del mundo. Si uno busca en PubMed solamente el ítem reflujo gastroesofágico, aparecen más de 12.000 publicaciones en los últimos 10 años. ¿Y cuáles son los principales tópicos? La dieta, el uso de inhibidores de bomba de protones, el manejo o el uso de la endoscopía y el tratamiento, principalmente la cirugía laparoscópica o la cirugía endoscópica que apareció en los últimos años. Pero el tema, los puntos que me pidieron tratar son dos principalmente, que son las novedades en relación al estudio del reflujo gastroesofágico y por otro lado las novedades en el tratamiento. Y eso es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. En relación al estudio, a través del consenso de Lyon, define que el reflujo gastroesofágico tiene dos principales factores, y si uno lo trata de buscar esos factores, puede ver cuáles son los exámenes o cuáles son la utilidad de los exámenes que vamos a pedirle a un paciente. Principalmente los factores son la separación entre la crura del diafragma y el esfínter esofágico inferior, y segundo, el índice de contractilidad o la presión del esfínter esofágico inferior. Y eso es lo que uno debe buscar tanto para el diagnóstico como para ver la severidad del reflujo. En relación a las alternativas diagnósticas, tenemos súper claro que los exámenes no se le van a pedir a todos los pacientes, sino que más bien se le van a pedir a los pacientes en la cual voy a hacer alguna intervención más allá del tratamiento médico. Y es por eso que el examen físico y la anamnesis son fundamentales y son prioridad número uno en una primera consulta, un primer approach de un paciente con reflujo gastroesofágico, teniendo una especificidad, una sensibilidad cercana al 70%. Por lo tanto, no es tan malo. Hay algunos grupos que utilizan la prueba de inhibidores de bomba de protones para ver la respuesta que tienen a la sintomatología, y eso obviamente tiene una especificidad un poco más baja, de un 40%, pero manteniendo sensibilidades sobre el 70%. Y este punto es importante porque el estudio del reflujo gastroesofágico con exámenes de laboratorio o imágenes se ha establecido en aquellos pacientes en los cuales los síntomas, aparezca algún síntoma alarma, tenga una baja respuesta, es decir, queda la duda si es que tiene o no tiene reflujo o algo más, o en pacientes en los cuales voy a hacer algún tratamiento quirúrgico. Y así, si uno lo ve en general, en la endoscopía es un examen que se le pide a este tipo de pacientes, porque es un examen de fácil acceso, que nos permite no solamente evaluar algún signo de reflujo, sino nos permite ver en forma macroscópica la esófago distal, nos permite tomar biopsia para eventualmente diagnosticar algún otro hallazgo neoplásico, por ejemplo. Pero el gran tema es que varía entre observador, por lo tanto le pierdo un poco ahí, y depende del el operador la habilidad y la experiencia que tenga para diagnosticar, por ejemplo, el tipo de esofagitis. Sabemos que la esofagitis C y D son las que son diagnósticas de reflujo gastroesofágico, y eso va a depender principalmente del operador. Tiene una buena especificidad y obviamente tiene una menor sensibilidad.
La pHmetría 24 horas es un estudio fundamental para el reflujo gastroesofágico porque nos permite cuantificar la exposición ácida del esófago independiente de la esofagitis, nos permite correlacionar los síntomas y los episodios de exposición al ácido, y a través de eso se han establecido criterios diagnósticos cuando se habla más de 6% del tiempo de exposición de ácido durante las 24 horas y o más de 80 episodios de reflujo gastroesofágico nos permitirían hacer el diagnóstico. Una novedad, aparte de lo que estamos conversando, una novedad del estudio del reflujo gastroesofágico es la pH impedanciometría. Esto nos permite tener no solamente una evaluación de los episodios de reflujo ácido, sino también biliares o alcalinos, y de esa forma tener a lo mejor diagnósticos de pacientes que saldrían normales en la pHmetría nos permite encontrar esos pacientes. Por lo tanto, actualmente uno podría decir que el gold standard, el gran pero de este examen es que no está disponible en todos los centros y por lo tanto no se puede hacer a todos los pacientes. La manometría es un estudio que es bastante importante porque nos permite evaluar más bien la parte anatómica del reflujo, nos permite evaluar si es que existe una hernia tal, nos permite determinar la presión que podemos encontrar en el esfínter esofágico inferior y por lo tanto hablar de un esfínter hipotensivo, y una cosa importante al momento de tomar una decisión quirúrgica es la evaluación de la presencia o ausencia de peristalsis. ¿Por qué es importante? Porque un paciente que le voy a hacer un manejo quirúrgico quiero saber si el esófago se mueve bien o tiene algún otro problema que me haga pensar en otro diagnóstico o en la cual tiene una alteración a la motilidad asociada y me vaya a complicar o vaya a tener una mala evolución en el postoperatorio. Y como le dije anteriormente, nos permite, los estudios nos permiten como principal rol la planificación del manejo quirúrgico o endoscópico, por ejemplo, para descartar acalasia y también para asegurar que tengan una adecuada peristalsis. Finalmente, un examen también que es una evolución de la manometría es la manometría de alta resolución, que nos permite, por ejemplo, clasificar a los pacientes del tipo 1 al tipo 3 según el grado de separación de la crura en relación al esfínter esofágico. Nos permite obtener una manometría 3D, y eso es muy importante y algo que se está ocupando cada vez más, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, modo resumen importante para tener un diagnóstico definitivo de reflujo, la endoscopia es muy importante con una esofagitis COD, un segmento largo de Barrett o una estenosis péptica, y en la pH o la epidenciometría la exposición a ácido más del 6% del tiempo. ¿Cuáles son las novedades del tratamiento del reflujo gastroesofágico? Que esta es una parte que es interesante. Son muchas, hay muchos cambios, hay muchas alternativas y eso lo vamos a ver a continuación. Solo a modo de mencionar, el reflujo no solamente tiene que ver con una cirugía, sino también tiene que ver con dieta, con cambio en el estilo de vida, manejo farmacológico, como todos sabemos, los inhibidores de bomba de protones son los que la llevan en esto, y también existe la alternativa a la cirugía, que lo vamos a ver a continuación. En relación a la dieta, sabemos todos los cambios que principalmente los manejan los gastroenterólogos, pero muchas veces está subvalorado por los médicos y por el otro lado por los pacientes tienen poca adherencia. Por lo tanto, hay un componente en la dieta que probablemente uno tenga que mejorar y manejar mejor para que el paciente tenga una mejor adherencia. Tratamiento farmacológico, existen varias alternativas. Yo diría que los de elección y el gold standard son los inhibidores de bomba de protones y funcionan bastante bien. Logran un control sintomático hasta un 80%, una regresión de la inflamación hasta un 85%, y uno también tiene algunas opciones, no solamente da una dosis y si no resulta busca alternativas, sino que puede aumentar la dosis, puede dividir las dosis y puede asociarlo a un refuerzo del cambio de estilo de vida. En relación al manejo quirúrgico o más agresivo del reflujo gastroesofágico, principalmente yo le diría dos. Una que es la cirugía clásica, laparoscópica, yo diría que, lo pongo abierta ahí, pero yo diría que la mayoría de las cirugías antirreflujo son laparoscópicas, y la otra alternativa que es un poco más nueva y que tiene también varias opciones es la cirugía endoscópica. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Esto hay que tenerlo muy claro. Son los pacientes que tengan algún efecto adverso de los inhibidores de bomba de protones, que tengan una mala herencia, es decir, los pacientes no quieran ocupar los medicamentos todos los días de su vida, por lo tanto quieran buscar algo que les quite este medicamento. La presencia neonatal, obviamente, que no lo vamos a poder manejar por un medicamento, si más bien tenemos que resolverlo en forma quirúrgica, y una pHmetría que esté alterada con el uso incluso de la inhibición de la bomba de protones. Por lo tanto, es súper importante tener claro cuáles son las indicaciones, ya que no todos los pacientes que quieran operarse van a poder operarse, y tampoco todos los pacientes que el cirujano quiera hacerlo van a poder hacerlo, o va a tener buenos resultados.
¿Y cuáles son los grandes pilares de la cirugía antirreflujo? Obtener un esófago abdominal que muchas veces está en el esófago. Eso tiene que ver un poco con la reparación de una hernia yatal que va a alterar la anatomía y que favorece el reflujo. La corrección del defecto de las cruras, que es muy importante, y obviamente el aumento de la presión de un esfínter esofágico inferior que la mayoría de las veces está hipotensivo a través de una funduplicatura. La funduplicatura laparoscópica actualmente sigue siendo el gold standard o la cirugía de elección en el paciente del reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles son los objetivos que uno busca en la funduplicatura o en la cirugía antirreflujo? Es la reducción de una hernia yatal, obviamente si está presente, porque es el gran factor o un gran factor de reflujo. La calibración del hiato esofágico, es decir, el cierre de las pilares o de las cruras para tener una mejor presión del esfínter. Y finalmente un refuerzo de ese esfínter esofágico que está poco funcional a través de una funduplicatura. Como el EMA nosotros sabemos y hemos visto, existen varias alternativas de funduplicatura, no es que solamente hay una alternativa, y aquí les puse las imágenes las más frecuentes, que es el Nissen, que son la funduplicatura, como ven, de 360 grados, el tupé, que es otra alternativa de 270 grados, y el parcheador, que aún es menos, ¿de acuerdo? O sea, son las tres alternativas que tenemos de hacer funduplicatura que van a buscar reforzar o aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Este es un estudio que es interesante, que tiene algunos años, pero que tiene que ver con un estudio randomizado del manejo médico versus el manejo quirúrgico del reflujo gastroesofágico, en la cual compararon ambas técnicas con un seguimiento de hasta 5 años. Y lo que se obtuvo es que en relación a los resultados en la sensación de acidez y de regurgitación, la cirugía lograba un mejor resultado al seguimiento a 5 años que el uso solamente de inhibidores de bomba-protones. Pero si uno ve otras cosas como la disfagia, la flatulencia o los gases, no había diferencia significativa y de hecho la cirugía tenía una mayor tasa de estos síntomas que la cirugía, que los medicamentos inhibidores de bomba-protones. Obviamente la disfagia se explica porque vamos a reforzar el esfínter esofágico inferior, por lo tanto, una tasa produce disfagia que la mayoría de veces es transitoria, pero puede alargarse en el tiempo. Por lo tanto, en este estudio hablan de que la cirugía antirreflujo tiene algunas mejoras sintomatológicas en relación a los inhibidores de protones, pero no es la panacea y tiene algunos síntomas, principalmente la disfagia y la flatulencia, que tienen peor control en el mediano plazo. Y eso hace que si uno, este mismo trabajo evalúa el porcentaje de pacientes que se mantienen en remisión a 5 años, hay una diferencia significativa que favorece la remisión en los pacientes con inhibidor de bomba-protones versus los pacientes con cirugía antirreflujo. Por lo tanto, esto es solamente un buen ejemplo. Existen muchos estudios y revisiones de la Cochrane también, en la cual hablan de que la cirugía y las inhibidoras de protones son comparables. La cirugía antirreflujo tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos efectos adversos, que la tasa de remisión son similares en el tiempo. Muchos de los pacientes con cirugía antirreflujo van a tener que volver a usar inhibidoras de protones, a lo mejor en menor dosis, pero lo van a tener que volver a usar, y no lo puse en esto para no alargar más la presentación, pero la calidad de vida a largo plazo la tendencia es que son similares. Si uno compara o trata de buscar la diferencia entre hacer un reflujo con una funduplicatura de Nissen o de tupé, que son las dos que más se hacen a nivel mundial, esto me parece que es importante en relación a la disfagia. ¿Y qué pasa en la disfagia? Si uno compara las dos técnicas, obviamente va a favorecer a el tupé. ¿Por qué? Porque es una funduplicatura que no es completa, no son de 360 grados, por lo tanto la disfagia va a ser menor. Y la recurrencia, por otro lado, entre ambas técnicas son similares. Por lo tanto, en relación a la recidiva, o la recurrencia, perdón, del reflujo, son similares, pero la disfagia es mayor en Nissen laparoscópico, por eso que algunos prefieren ocupar tupé versus Nissen. ¿Qué pasa en relación a la medición de la pH-metría del Demister? Hay una tendencia a un mejor resultado con el Nissen, y por otro lado, obviamente, por ser una funduplicatura de 360 grados, la presión del esfínter esofágico inferior va a lograr un valor más alto, y por lo tanto hay un favorecimiento al Nissen versus el tupé. Por lo tanto, si uno lo ve en forma global,
Ambas técnicas son factibles, ambas técnicas tienen su beneficio, tienen buenos resultados, pero obviamente el hacerla a 360 grados puede tener un grado más de disfagia que un tupé. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este es un estudio en Estados Unidos donde sabemos que se hace mucha cirugía antirreflujo, pero vemos como ya había un cambio entre el año 2004 y 2013 en la cual había una disminución en forma significativa de la cirugía antirreflujo y un alza o un aumento del uso de inhibidores de Uma-Proton, lo cual habla un poco de que no está tan claro el beneficio real de la cirugía de reflujo para todos los pacientes. Y por eso que han aparecido alternativas, y una alternativa que está muy de moda, que lleva pocos años, y que en algunos centros lo están haciendo, es el LINX. Sabemos que el LINX es un dispositivo, es una prótesis, en el fondo un cuerpo extraño que va a tratar de generar o trata de emular un esfínter esofágico que se pone alrededor de esta zona para aumentar la presión y obviamente para evitar el reflujo patológico del estómago al esófago, pero permitiendo el paso de la comida. Es de un dispositivo magnético que se pone por la laparoscopía, que en general es bastante sencillo su instalación, y este es uno de los estudios importantes que se hizo, que fue publicado en el New England Journal of Surgery, o sea, of Medicine, perdón, en la cual habla de un grado de satisfacción importante, un 94% a 3 años de los pacientes en los cuales se les puso un LINX con bajas tasas de insatisfacción. Y si uno mira algunos otros detalles, cuántos pacientes tuvieron que volver al uso de inhibidores de Uma-Protones, es un porcentaje bajo, un 13% a 3 años, lo mismo que los síntomas de regurgitación, en lo cual los que tenían síntomas severos o moderados desaparecieron y solamente quedaron con síntomas leves de regurgitación. En relación a la disfagia, y que lo vamos más adelante, que en un inicio la disfagia en los LINX puede ser frecuente, pero con el pasar de los meses va disminuyendo. La disfagia a 3 años es baja y baja en forma importante, significativa en relación a los primeros meses. Y lo mismo que la esofagitis, obviamente al controlar el reflujo va a disminuir la esofagitis y no se ve esofagitis, se reduce la esofagitis en más del 50% de los casos. Esto es un estudio randomizado en el cual compararon el uso de inhibidores de Uma-Protones con el uso del LINX, y vemos que en relación al alivio de la regurgitación, la mejora de la calidad de vida y la satisfacción del paciente por la condición actual, posteriormente al uso de LINX, es mayor que con el uso de inhibidores de Uma-Protones en forma significativa, lo mismo que los síntomas de regurgitación en el tiempo. Aparentemente el LINX lograría mejores resultados que los inhibidores de Uma-Protones. Desde el punto de vista de medición, ya con números más duros, este trabajo mide el valor del demister en el baseline, o en el base versus posterior a la instalación de este dispositivo, y vemos como el demister en forma significativa es menor o baja en forma importante posterior a la instalación de este dispositivo. Pero como no es la panacea, también se ha visto que tiene efectos no deseados o efectos adversos, y uno de los principales es la disfagia. Hay que pensar que obviamente al poner un anillo en esa zona puedo tener más tasa de disfagia. De hecho, el 68% de los pacientes en este estudio tuvo disfagia en el postoperatorio inmediato, que claro, si uno lo va siguiendo en el tiempo, eso se va reduciendo, pero muchos necesitan dilataciones posteriores, que aquí el 17% de los pacientes necesitó dilataciones y más de una dilatación. Por lo tanto, tiene riesgos de disfagia, o sea, al paciente le voy a cambiar un síntoma por otro, y hay que tener ojo con la indicación. De hecho, se han ido cambiando el diámetro del anillo, porque se veía que en el fondo los más estrechos obviamente producían más disfagia, y eso se ha visto que al poner anillos más anchos, la disfagia es menor, pero incluso hay pacientes que hay que convertirlos después a cirugía fundiculatoria de Nissen, e incluso algunos que ha habido que extraer el dispositivo por una disfagia que no se mejora ni siquiera con dilatación. Y casos ya más extremos en los cuales obviamente un dispositivo que se instala puede producir erosión de la pared del esófago, puede producir incluso perforación del esófago, y aquí vemos una imagen de un caso extremo en la cual vemos un LINX que está intraluminal y que hubo que reoperar a ese paciente
para poder solucionar el problema. Es un efecto grave de un dispositivo, por eso que hay que tener ojo con la indicación y el uso de esto. Esta es un poco novedad, no es en relación a una técnica misma, pero es un dispositivo que me parece interesante porque apoya la cirugía. ¿En qué sentido? Que nos permite ir evaluando in situ, in vivo, el cambio, la modificación de la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto ir regulando cómo se va haciendo. Por ejemplo, vemos al lado izquierdo cómo es la medición del endoflip inicial, que se pone obviamente por el esófago intraluminal. A medida que reducimos la hernia, en paciente que tenga una hernia, esta presión que tenía una cierta presión inicial de 34 milímetros de mercurio, al reducir la hernia obviamente disminuye, baja incluso a 26, pero ya al hacer la reparación del defecto de la crura, mejora la presión a 40 y después de la fundoplicatura, y tengo un seguimiento en el mismo momento, y vemos cómo se extiende el aumento de la presión y aumenta la presión a 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, me parece que es una herramienta, si bien no es indispensable, me parece interesante y que nos permite ir viendo en el mismo momento de la cirugía los cambios que se van generando con las técnicas que voy haciendo. Finalmente, la cirugía endoscópica, que es el punto, yo creo, más nuevo en manejo del reflujo gastroesofágico, me parece que es interesante. Obviamente siempre cada vez se va buscando la mínima invasión y la cirugía endoscópica va por ese lado. Y yo le dividí en 3 puntos. Uno es la implantación y inyección por cirugía endoscópica, 2 la radiofrecuencia y 3 la posición de tejido. Y eso es lo que yo diría que los principales que vamos a hablar van a ser estos dos. La radiofrecuencia, el principal dispositivo es el Stretta, muchos de ustedes lo conocen, y se basa obviamente en forma lógica en realizar radiofrecuencia, es decir, en instalar estas especies de agujas en la zona y hacer terapia térmica, en el fondo, y al producir esta terapia térmica de quemar, obviamente se va generando todo un proceso de cicatrización y de granulación, en el fondo, en la cual va a producir un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y, por lo tanto, tratar de disminuir el reflujo gastroesofágico. Y eso es lo que vemos en los gráficos de acá. Podemos ver cómo se ve el seguimiento, incluso a este trabajo hasta 10 años, en la cual la calidad de vida en relación al reflujo mejora en forma significativa, ya desde los 6 meses hacia adelante, manteniéndose en el tiempo, lo mismo que el uso de medicación inhibidora de evaporatorio, en la cual se disminuye hasta los 2 años en forma importante, y luego, si bien sube un poco o aparece el uso del esfínter, perdón, de los inhibidores de evapoprotones, igual sigue siendo mejor que la etapa basal. Y de hecho, SAGES lo promueve con recomendación strong, con recomendación fuerte, el uso del Stretta como una alternativa en el manejo del reflujo gastroesofágico. ¿Qué otros dispositivos existen? Endoscópicos, aquí los puse juntos porque son parecidos, que es más bien el uso de tejidos propios del paciente para generar un refuerzo o un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Vienen a ser como una especie de funduplicatura endoscópica, tal Esofix y el Muse, en la cual como global, como concepto, van un poco a hacer lo mismo, que es, como ven aquí, hacer una especie de funduplicatura en la cual le ponen se disparan unos puntos endoscópicos y van reforzando el esfínter esofágico inferior para disminuir obviamente el reflujo a través del aumento de la presión. Y el Muse, que como es un concepto similar, también va trayendo los tejidos y los sutura para aumentar la presión. Me parece que son cosas novedosas, hay que seguirlas bien, hay que seguirlas a largo plazo y hay que ver los resultados y la factibilidad de hacer eso. Como ven, el lado izquierdo del Esofix queda una especie de funduplicatura y los resultados que se ven abajo a seguimiento logran la disminución de las dosis de inhibidores de homoprotones e incluso algunos en la suspensión de los medicamentos. Y con el Muse, este trabajo que habla del Muse, el fondo es lo mismo, un poco, logran reducir el uso de inhibidores de protones. Como ven aquí, los dos quedan similares, son alternativas que se generan y que refuerzan el esfínter esofágico interior para tener claro que hay que pensarlo bien y verlos con detención si son sistemas que nos producen un beneficio a largo plazo.
Y por último que me pareció como otra técnica endoscópica, que es el ARMS, que en el fondo lo que hacen es hacer una mucosectomía de la zona, y obviamente esa mucosectomía, que es lo que nos pasa cuando operamos cánceres incipientes, lo que no queremos es que se produzca la estenosis, y muchos pacientes producen estenosis. Lo que se busca aquí es al revés, que se genere esta cicatrización y aumente la presión del esfínter, como ven en la imagen 6D, en la cual se produce una cicatrización y una especie de reducción del lumen, y por lo tanto una menor regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago, y que se refleja, como ven en la gráfica a la izquierda, una disminución de la regurgitación y de la acidez en postoperatorio. Lo puse porque es una alternativa que se ha usado. Me parece que es discutible y hay que verla con detención, porque puede transformar una enfermedad de un reflujo en una estenosis. Y en modo general, la cirugía endoscópica logra un adecuado control sintomático, no logran una significativa reducción de la exposición al ácido. ¿Cuál es la limitación del tratamiento endoscópico? Obviamente que no reducen la hernia hiatal, y por lo tanto solamente se puede ocupar en hernias hiatales pequeñas, que no tengan esófago Barrett y que obviamente no tengan ninguna alteración de la motilidad esofágica. Y me parece que este gráfico acá es muy importante, por eso lo quise poner, que en el fondo, si uno en el tratamiento de una patología, en este caso el reflujo, tenemos alternativa al tratamiento médico, tenemos la cirugía con las funduplicaturas, cualquiera de las dos alternativas, o el uso del LINX, que es algo nuevo, y por otro lado tenemos la cirugía endoscópica con todas las alternativas que mostré recién. Si existen todas esas alternativas, como mencionaron cirujanos más antiguos, cuando tú en una patología tienes muchas alternativas, es porque ninguna de estas alternativas ha dado en el clavo con un tratamiento definitivo, efectivo en el largo plazo, y por lo tanto aparecen alternativas distintas que todas tienen algún beneficio, que yo diría que la funduplicatura, como mencioné, es el gold standard, que el tratamiento médico es una buena alternativa, pero cuando existen varias alternativas significa que todavía existen cosas o los tratamientos no han logrado una efectividad alta en el largo plazo. Entonces, la idea, yo creo que el concepto como manejo o la alternativa de tratamiento es que existen varias alternativas, muchas de estas alternativas han perdurado en el tiempo, como la funduplicatura, por ejemplo, otras son nuevas y no sabemos si van a seguir en el tiempo, porque hay que ver cómo es el seguimiento a largo plazo, pero como les digo, hay muchas alternativas y eso nos habla de que nada es un 100%. Eso lo quería comentar, así que muchas gracias por el tiempo, por la invitación, y ojalá haya servido esta presentación para aclarar algunos temas. Eso, muchas gracias.